la música. Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Pablo Boullosa. Permítanme decirles que estar aquí es una de las curiosas formas de la felicidad. Esto es la dichosa palabra, la nueva dichosa palabra. Cedo la palabra a mis colegas para que se presenten cada uno de ellos con ustedes. ¿Y es dichosa la palabra que nos cedes, mi querido Pablo? Sin duda que sí. Yo espero que sí lo sea. Fíjate que puede ser dichosa o no, porque yo estaba pensando justo en mal de amores. Ahora que estamos reiniciando la dichosa palabra, esta nueva etapa de esta emisión de Canal 22, recordaba yo que Friedrich Nietzsche, este gran filósofo alemán, estaba muy enamorado, como hemos comentado ya aquí, de Lu Andrea Salomé, que lo maltrataba un poco y no le hacía mucho caso. Entonces ya cuando agonizaba la relación de Nietzsche con Lu Andrea Salomé, Nietzsche le escribe una carta en la que le dice: a lo único a lo que aspiro es a ser depositado como un paquetito adentro de una cajita en su habitación o en la habitación contigua. A Nietzsche eso no se le cumplió, pero afortunadamente nosotros, que estamos igual de infatuados de ustedes que Nietzsche de Lu Andrea Salomé, sí se nos cumplió, y gracias a la cajita que tienen enfrente de ustedes y que muchos dicen que es idiota, estamos nosotros ahí en su habitación o en la habitación contigua. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En cierta ocasión, el productor teatral norteamericano Jed Harris, que por cierto era muy excéntrico, recibió en su casa a George Kaufman, otro gran escritor y director de teatro, y lo recibió totalmente desnudo. George Kaufman, al entrar, pues no hizo ningún gesto, se sentó y con mucho temple le dijo: Jed, creo que traes la bragueta abierta. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Decía un filósofo ruso que a veces el tiempo vuela como un pájaro y a veces se arrastra como un caracol, pero la mayor dicha de un hombre es cuando se percata, o más bien cuando no se percata, de cuándo está yendo lento o cuando está yendo veloz. No sé si para ustedes este tiempo, si la dichosa haya sido corto o largo. Lo que sí esperamos es que estén tan emocionados con nosotros con esta nueva temporada 2004 de La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García y me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa Palabra, el regreso. Que no el reencuentro, por favor. Una media hermana que yo nunca tuve hacía una definición de la monotonía y decía: la monotonía es la mitad de la nada. Vamos con las preguntas. Oye, ¿con esta media hermana podías cometer medio incesto? Sí, pero lo que pasa es que yo siempre cometí la mitad no incestuosa. Ah, bueno, eso está muy bien. Muy decente. Pero tenía un hermano que cometía la otra. El hermano incómodo. No. Según yo se acomodaban muy bien. Si puedo decir una vulgaridad, la mitad de la palabra cometí es metí, ¿no? Bueno, no importa. De noche todos los gatos son pardos y dicen que todos los programas de La Dichosa Palabra son gatopardos, que cambian para no cambiar. Esperamos que esta nueva temporada de La Dichosa Palabra sea mejor que la anterior y probablemente también será mejor que la posterior, así es que más vale disfrutarla en este momento. Yo nunca he sido muy optimista con respecto a nuestro futuro, ni mucho menos soy optimista con respecto a nuestro pasado. Así es que carpe diem, disfrutemos de este momento presente, y quiero recordar precisamente la definición que sobre el tiempo presente nos da Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo. Él dice que el presente es ese fragmento de la eternidad que separa los dominios de la desilusión del reino de la esperanza. Y con esta definición, ahora sí nos arrancamos para reanudar nuestro suspendido diálogo con ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y que este programa se hace pues con sus llamadas, con sus consultas, con sus comentarios. Como que nos llegó durante este lapso en el que estuvimos pues prácticamente en el limbo. Es una llamada que, por cierto, no entiendo el nombre de quién nos la mandó, pero pregunta una cosa muy curiosa: ¿cuál es el tipo de vela con el que se sellaban las cartas en la antigüedad? Yo creo que le dio pena la pregunta y entonces por eso... ¿Omitió su nombre? No, creo que sí puso su nombre, pero no está bien escrito. Pero el aquí, tipo no de vela o de... Se Pues refiere no, ahí a la ¿no? cera, ¿no? A la cera. Sí, pues vela era El tipo cualquier de vela, cera, ¿no? El tipo de cera. ¿De dónde venía la cera? Que es el famoso lacre. Es decir, no sé, una cera de donde también viene la cuestión de la laca, de trementina y una resina. Entonces ponía una gota de resina en las cartas
Generalmente alguien sacaba un anillo que tuviera alguna figura y entonces, bueno, eso es lo bonito del cine, que uno lo ha podido ver ahí y ha podido ver ahí cómo todos sellan con su gota de lacre la carta y luego ponen el sello, precisamente. No confundir, eso sí, abusados, con lacra, ¿sí? Porque no es lo mismo lacre que lacra. Lacra es alguien que resulta como, no sé, ofensivo, contagioso, enfermo. No, este cuate es una lacra. ¿Sí? Pero de sí hecho deriva existe lacra de una lacre. carga. No, Una es que carga. sí deriva lacra de lacre, porque, bueno, generalmente, digamos, el lacre era rojo. No tenía que ser indefectiblemente rojo, había de otros colores, había negro, por ejemplo, pero generalmente era rojo. Azul. Lo que llevaba a pensar en las llagas que se le hacen a alguien cuando es azotado. Entonces, la palabra lacra sí deriva de la palabra lacre. Entonces, primero una lacra era, bueno, pues una herida, una cosa incómoda, fea, desagradable que tenía uno en el cuerpo, y de ahí pasó a ser alguien que es una lacra de la sociedad o Y para De además los hecho, demás. ese es el es mismo muy- verbo. El verbo lacrar se usa para las dos cosas. Así es. Nada más que Y como es transitivo es hacerse daño. Una ¿no? materia como muy quebradiza, ¿no? Porque parte de la intención para poner este lacre en las cartas era asegurar la confidencialidad de la información, ¿no? O sea, que tú llevabas esa carta y que nadie la había abierto. Entonces era muy quebradiza. Entonces, de manera que si alguien había Intentado romperla o se lo que sea, partía si tú ya lo fácilmente. veías abierto, es que ya no era tan confidencial. Por eso como no se era creía. precisamente cera. No era precisamente cera, resina, era Claro, goma, porque era la cera, trementina. la una cera se pasta. puede trementina. doblar. Trementina Hicieron con una goma especie- lacra, que es una resina de un árbol de la India, mezclado con trementina, era lo que daba Con el algún lacre. colorante, Con ¿no? algún colorante que la hacía roja. Hay otra. O café o- Hay otra goma de la Guayana que es negra, que también daba otro tipo otro de tipo lacre. de- ¿Tú conociste a la trementina? Yo no la conocí, pero dicen ¿No? que era tremenda. No, era impresionante. Ella trabajaba en un lugar ahí en Tapachula. Bueno, pero luego vamos a platicar de eso. Seguramente en el corte. Bueno, más llamadas. Raúl Carpinter pregunta, o más bien nos pide que comentemos acerca de Justin Gardner, que supongo que es ¿Puedo hablar mal de Justin Gardner? Puedes Porque decir son- lo que quieras. Gardner, mejor dicho, porque es un escritor noruego que nació en los años 50, a principios, en fin, debe de andar rozando los 50 años, ser un poquito mayor que eso, y que bueno, él estudió filosofía, era hijo de maestros, o sea, que tenía una vocación didáctica, digamos, muy acendrada, y en 1900 Historia de las ideas, ¿no? Estudió historia de las Historia de ideas las ideas. específicamente, En Bergen. fíjate que eso no lo sabía. En el 86 se hizo narrador y, en fin, tuvo éxito mediano con libros sobre todo para niños y para adolescentes, hasta que escribió El mundo de Sofía, que es un libro que fue un bestseller impresionante, vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. A partir de eso está en preparación una película, un musical de Broadway, un juego de mesa, un CD-ROM, un musical de Broadway, No, te lo hicieron- juro. hicieron ya la Hay película, un ¿eh? musical de Mercadotecnia. Broadway en preparación La a película partir ya del la mundo de hicieron. Sofía. Es un libro, pues, yo diría, bien intencionado. Es decir, lo que hace Justin Gardner es enfrentarse, digamos, a esta avalancha de ideas de superación personal y New Age y pensar que esto está, digamos, pervirtiendo de alguna manera la tradición del pensamiento en Occidente y recuperar a los clásicos del pensamiento occidental para, digamos, enfrentarlos a estas, digamos, pseudo-filosofías. Esto lo hace a partir de eso. Bueno, Sofía, evidentemente, pues, se llama Sofía por el conocimiento, por la sabiduría, por la filosofía, pero también es un personaje, una niña adolescente de 14 años que un buen día abre el buzón de su casa y tiene una pregunta que dice, ¿quién eres? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la verdadera historia del mundo o el verdadero significado del mundo? Una cosa por el estilo. Y esto la lleva a meterse a un curso de filosofía por correspondencia y a entrar en contacto con las grandes ideas. Diría yo, digamos, para hacer una crítica, la intención es muy noble, la de Justin Gardner, pero las grandes ideas son las grandes ideas un poco, digamos, políticamente correctas con las que se puede topar Justin Gardner, porque luego cuando ya aparece Nietzsche en el horizonte ya no sabe muy bien qué hacer, entonces es un párrafo rapidito. De alguna manera inauguró, si no un género, toda una avalancha de libros. ¿no? Porque Absolutamente. además han venido Ahora, muchos otros, la como cuestión con más lo de Platón Nietzsche- y menos Prózaco, alguna cosa Así es. ¿no? Y las consolaciones de la filosofía también. Ahí hay un punto muy, muy bonito, lo de políticamente correcto. Es también muy políticamente correcto hablar bueno, Nietzsche es el que pone ciertos cotos a esto políticamente correcto.
él trata de hacer difusión de filosofía. Claro, Es como Justin un- Gardner, ¿no? sí, como por un supuesto. De hecho, profesor ganó de el historia. premio Por supuesto. europeo a la literatura infantil, juvenil. Yo no lo he porque, leído, otro libro anterior, que fue el libro pero que realmente desde lo antes A mí, ¿sabes a se quién me dirigió recuerda? siempre. Pero que me gusta más, a Mijael Ende con Momo, que tiene un discurso sobre el tiempo, muy en un tono de divulgación de la filosofía, pero creo que logra algo narrativamente mucho más valioso. Justin Gardner además tiene como una agenda, pues, digamos, sociopolítica. Es decir, él fundó y es el presidente de la Fundación SOFI, como su personaje, que es una fundación que da premios a Ecológica. proyectos de desarrollo sustentable. Entonces, yo sí a veces siento como demasiado a la mano de una agenda Ahora, ¿sabes? Si sociopolítica. estamos Sí, quejándonos, yo yo creo también que- me quiero quejar de esos libros que divulgan la historia, contándola como si fuera una novela. Es decir, que en vez de atacar directamente el problema, como que lo digieren o lo presentan en un formato como- distinto como para son formas, transmitírtelo, ¿no? Pero son ¿Cuál, formas, Pablo? como el de a mí me Mundo de parece- Sofía. El de Luciano de Crescenzo. No, la has colección visto? esta de los Reyes Malditos que editó Javier Vergara. ¿Tú te refieres Bueno, a libros Sí, como o, esos? ¿No? o esta colección de Editorial Planeta. No, bueno, para pero eso es una conocer novela histórica. la- Los Pero de alguna Malditos manera se historia acerca, ¿no? mexicana. La gente que no es capaz o que no se anima a entrarle a la literatura histórica en sí, pues de alguna manera llegan a la historia Sí, yo creo por que un es una camino puerta. Yo creo que paralelo. puede Pero ser un buen catalizador para leer otras cosas. O sea, yo creo que no es una lectura en sí, sino un camino a hacerse a una... Es Ahora, una guía de bueno, lecturas creo que novelada. como escritor, Gardner, como decía Laura, el libro anterior, dicen, yo no lo he leído, pero dicen que es muy bueno, que lo escribió un año o dos antes del Mundo de Sofía, Ese no que lo es conozco. el Misterio Solitario, y es el que sacó 3 premios, sacó 2 premios, uno en su país del Ministerio un Asuntos premio Sociales. de Asuntos Sociales, y otro premio también sacó creo que de Crítica Literaria, y el Premio Europeo de Literatura Juvenil, que dicen que ese como forma es mucho mejor. Ahora, yo el que sí leí, y que es muy bueno, es Vita Brevis, que es un libro, el primer libro que parece que no es de literatura juvenil de él, y que es precisamente un libro sobre San Agustín, sobre la amante de San Agustín con la que tuvo un hijo, San Agustín de Hipona, y este libro pues, trata asuntos justamente de la contención, del ascetismo, etcétera, y es un libro estupendo. Pero no, digamos, en un tono de divulgación. No, para nada, es una novela. ¿No? Bueno, vamos a interrumpir la culta cháchara para pasar a regalarles a ustedes libros. Ya saben que aquí siempre les proponemos un juego. Nosotros les damos una definición que corresponde a una palabra. Si ustedes adivinan esa palabra, nuestra dichosa palabra, pues tendrán prioridad para llevarse los libros que obsequiaremos a continuación. Primero, la definición de esa dichosa palabra de hoy. Les estamos pidiendo que nos digan cuál es la unidad monetaria de Honduras. El nombre de esta unidad monetaria pues está tomado del de un cacique que en el siglo XVI peleó contra los españoles. Así es que esa es la definición. Ustedes adivínenle a la dichosa palabra de esta noche. Los libros que vamos a estar obsequiando son, primero que nada, qué bueno dar estos libros, espero que sea un buen augurio, de James Joyce, Dublineses, en la colección Clásicos Universales. Esto en realidad es una cortesía de la librería del sótano de Coyoacán. Muchísimas gracias. También vamos a regalar de Editorial Verde Alago este libro de Matt Cohen en la traducción de Benjamín Valdivia. Se llama Freud, Los Cuadernos de París. Un libro también muy prometedor. De nuestro querido amigo Eduardo Hurtado, estos ensayos sobre poesía, esta compilación de todos sus ensayos sobre nuestros más eminentes poetas. Él lleva el título Este decir y no decir, está en Editorial Aldus y me complace mucho obsequiar tan buen libro a todos ustedes. También la revista revista. El Huevo, Una novedad. una novedad. buena esa. No, bueno, sí es una También vuelve novedad con porque en la portada trae a Vanessa Bauche. Trae Qué a buena Vanessa cosa. Bauche muy guapa. Muy guapa y una mujer estupenda y entusiasta, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo estuvo la entrevista? Fue una entrevista que le hizo Julieta García González a la luz del estreno, bueno, el inminente estreno de su película Digna, una película muy controversial de Felipe Casals, que, digamos, revisa los últimos días de la vida de Digna Ochoa y que postula una hipótesis que yo no comparto, pero que Felipe Casals y Vanessa Bauche sostienen con mucho entusiasmo y creo que con muchos hilos en la mano sobre la muerte de Digna Ochoa. Lo dramático es que la versión oficial tampoco es compartida por Sí, todo el no, mundo. ni compartible, ¿no? Oye, mi querido Nicolás, Sí, ¿y compartible, sí, y por ul- compartida, ¿eh? pues. ¿Y por qué no pusieron en la portada, pues ahorita por la temporada, pues un huevo de Pascua, ¿no? Yo creo que Vanessa Bauche resulta mucho más atractiva como Ciertamente, la verdad es que sí. La podemos poner de conejita de Pascua para Claro. el próximo abril, si quieres. Bueno, y por último, la revista Incipit. Es una revista también muy interesante con muchas cosas que vale la pena atender. Recuerden la definición de la dichosa palabra de hoy, unidad monetaria de Honduras, tomada del nombre de un cacique
famoso en la región que luchó contra los españoles. Me mandan un... ¿Esto quieren que yo lo lea ahorita mismo? Yo creo que no. Vamos a ir con otra pregunta de ustedes. No, o sea, ninguna otra pregunta de ustedes. Me informan que nos vamos a ir a un corte, pero vamos a ver un fragmento de una entrevista que le hicimos ni más ni menos que a Broso. Le preguntamos qué opinaba acerca de la dichosa palabra, de esta otra forma de hacer videos, y he aquí su cordialísima, por decirlo menos, cordialísima respuesta en verdad. Cualquiera, mis chamacos, que me viera aquí en este programa, La Dichosa Palabra, dijera, a ver, este malnacido, a ver cuántas flores le va a echar. Pero yo soy ¿cómo podríamos decir? Soy un vicioso en todos los sentidos. Me gustan los excesos. Y de pronto encontrarme el programa de La Dichosa Palabra, lo digo aquí como lo dije en Televisa en su momento, es un programa que me gusta, es un programa que recomiendo. Pero me gusta ese programa, La Dichosa Palabra. Yo creo que igual una vez acabo en el pinche 12. No me hagan caso. No me hagan caso. Es un gran programa. Me gusta. Bueno, no es un gran programa. Me gusta. Punto. Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Les recuerdo que la dichosa palabra de hoy, la dichosa palabra que tienen que respondernos para participar en nuestra trivia, en la que tenemos múltiples premios para ustedes, libros, revistas, etcétera, es la Unidad Monetaria de Honduras, una moneda además que toma su nombre de un famoso cacique que luchó contra los españoles en el siglo XVI. Díganos cómo se llama la moneda de Honduras, que lleva el nombre de un cacique que luchó contra los españoles en el siglo XVI. Nos pueden responder a los teléfonos que aparecerán muy pronto en sus pantallas o que ya aparecen porque la vista no me da para ver si aparecen o no. Es que no traigo los lentes. Y qué cosa rara de ese cacique fue traicionado, según la leyenda, por los españoles. Cosa rara, ¿verdad? En fin. Y también nos la pueden mandar a nuestro correo electrónico. Estamos estrenando correo electrónico en La Dichosa Palabra, que es ladichosapalabra@22.mx. No, perdón. ladichosapalabra@22mx.tv. También tenemos un sitio en internet que está disponible para ustedes, ladichosapalabra.22mx.tv, y nuestro correo electrónico, ladichosapalabra@22mx.tv. Llegó también una llamada de Jorge Gil, él es ingeniero químico y nos ayuda con el asunto del lacre. Él dice que la fórmula del lacre es una resina llamada coloforma trementina como solvente y bermellón como pigmento, funde a 70 grados y en estado sólido es quebradiza, lo que da la inviolabilidad del sello. Había variantes con pigmento azul, verde de malaquita o amarillo ocre, y felicita el programa. Muchísimas También gracias, a veces Jorge. se usaba no solo para tapar cartas, sino incluso para cerrar botellas. Bueno, se No, sigue por supuesto, se cerrando sigue botellas usando de vino botellas, con lacre. Pero bueno, antes de que sigamos con las botellas de vino, en lo que nos las bebemos, en todo caso, los invitamos a ver una nueva sección que se incorpora hoy a La Dichosa Palabra, un diccionario visual, porque a veces sentimos que hablamos demasiado y a veces una imagen vale más que 1000 palabras, eso dicen los gurús de la televisión en todo caso. Entonces, vámonos con este diccionario visual. Ustedes saben qué es una chaira, pues vamos a averiguarlo juntos. Sí, una chaira es un instrumento de trabajo de la carnicería que se utiliza para sentar al filo los cuchillos y se utiliza así. Ya no andes frotando la chaira, por ejemplo. Fíjate, Se yo dice. tengo una chaira y no sabía que tenía una. Está en tu Murió de un chairazo. cocina. En mi cocina, en estos sets de cuchillos. Ay, pero ha de ser bien peligroso, ¿no? Se ve Pues no, como que puede ser... tiene como... El chiste es el como cuchillo. Bueno, claro, pero, o sea, sí raspa, ¿no? No, Sí, pero, lo peligroso no para pero matar. tiene como un relieve. Es decir, lo que está es como grabada, digamos, tiene como onditas y eso es lo que permite que puedas afilar el cuchillo. Claro, pero lo peligroso no es la chaira, es el cuchillo. Ah, pero por supuesto. Yo alguna vez me rebané una mano cortando jamón serrano un 31 de diciembre por afilarlo con la chaira. Y hay un apellido Chaires.
Chaires. Chaires. Sí, ¿Que sí, será el podría que usa ser. la chaire? Yo supongo que sí. Pues ya ves que antes estaban los monteros, Claro, todos claro. Los chaires es como cuando te los das gremios. chaires de grandeza. Pero, en fin. Bueno, pues vámonos con más llamadas. Nos llamó Ricardo Sosa y esta pregunta me gusta muchísimo además, la diferencia entre apóstrofo y apóstrofe. ¿Y por qué te gusta? Porque apóstrofe es una de mis palabras favoritas, me una parece palabra que que se tiene una utiliza sonoridad muchísimo. maravillosa y la empleamos mal, pero a pesar de ello Sí, me gusta, sí. casi la digo mal porque me gusta mucho pronunciarla. Con E. A ver. Curiosamente son dos palabras diferentes, aunque solo se diferencian en la última letra. La más común y la más usada es la de la O, apóstrofo. Curiosamente no se usa casi en español, o sea, es más bien por influencia de otros idiomas, porque es esa comita que ponemos en la parte de arriba y que en español significa omisión de alguna letra de alguna palabra. Por ejemplo, coloquialmente no se escribe mucho, pero pues sí se habla así. Entonces, cuando queremos reescribir, más bien transcribir lo que estamos hablando, cuando decimos es para mí, pues ese pa en realidad es para mí. Entonces, como te estás comiendo, por así decirlo, el ra, tienes que poner pa, el apóstrofo, que es más bien vertical, esa rayita vertical. Mucha gente lo pone como el acento Inclinado. normal, pero en realidad el correcto es el vertical. O en muchos apellidos En- de origen extranjero, italiano, francés, Claro. lo No, tenemos. En lo más francés, frecuente son en como en las catalán y en inglés, peluquerías, sí ¿no? Que hay. le Ah, ponen bueno. estética de Bernardo, ¿no? No, Y le yo ponen sabes- un Bernardo's apóstrofe. Bar, por ejemplo. Yo siempre he Bernardo querido Bar, ¿no? fundar una sastrería que se llame de apóstrofo sastre. Desastre. Sería una maravilla esa Pero sastrería. existen varios Sería un usos. desastre. Un desastre. Probablemente. Existe además el uso, por ejemplo, de ese en francés, en catalán, en italiano. Sí existe realmente el apóstrofo, es decir, cuando decimos c'est la vie o l'Hospitalet de Llobregat. O sea, en otros idiomas sí existe este apóstrofe, el genitivo sajón inglés. Pero en español, en realidad, sería nada más ese uso coloquial y luego hay otros usos incorrectos. Por ejemplo, se usa mucho para los plurales de las siglas. Por ejemplo, las ONGs, de repente no sé de dónde sale, ONG, apóstrofo S. Apóstrofo S. En realidad, la forma real y correcta de decir ese plural serían las ONG, así Punto. solito y Así es. sin ninguna Sin la S. S. También se utiliza, por ejemplo, en horas o en decimales y tampoco es correcto porque bien sea la coma o el punto, dependiendo del país donde nos encontremos, debería ser abajo y no el apóstrofo arriba. Y apóstrofe, que es la otra, que es menos usual pero más bonita, es una figura retórica y es en un discurso que estamos haciendo de repente interrumpirlo porque te diriges en segunda persona a un interlocutor que ya puede ser una persona o una cosa que se personifica y de repente pues estás hablando y dices, oh cielo, ¿por qué me has castigado? Y esas cosas, eso es apóstrofe. Es una figura retórica, se utiliza mucho, sobre todo pues en literatura, en poesía, se usa mucho y es menos usado, pero pues es incorrecto decir, tienes que poner ahí un apóstrofe a la O. Pues, Ahora, Claro. las dos tienen el mismo origen. Etimológico. sí, Etimológico, griego. y en otros Etimológico, de idiomas son corte. la misma palabra. En inglés apostrophe son ambas cosas, en francés apostrophe son ambas cosas. Es decir, creo que no conozco otro idioma además del español, debe haberlos, en donde haya dos palabras distintas para referirse a ello. En francés, que tú lo sabes mejor que yo, el apóstrofe también es como una exclamación, un regaño. Las dos cosas, es decir, Apostrophe. las No, dos no cosas. solamente esas dos cosas, sino una tercera cosa, quiero decir. Oye, pero Ah, entonces, bueno, un insulto, por Sí, supuesto. de hecho, había un famoso Apostrofar. programa de Apostrofar. televisión. Había un famoso programa de televisión francés con escritores que se llamaba ese nombre, Así es. apóstrofe. pero entonces no se refieren a la misma cosa. Es que sí es la misma el cosa, griego Salvador, sí, porque No el puede ser. griego todo es interrumpe. Tiene que ver con una interrupción. O sea, la raíz y griega tiene que ver con la interrupción. te interrumpo para insultarte o interrumpo mi discurso para Para- clamar piedad a los cielos. O le interrumpo Por para la palabra. anular una letra. Entonces, el apóstrofo con la O es como la expresión gráfica, como el dibujito de esa interrupción. Exacto. Sí, en cierto sentido. Sí, claro. En lugar de poner más bien una omisión. en lugar de poner el hiato, en lugar de poner la discontinuidad, digamos, se pone el apóstrofo. Y el apóstrofe, pues simplemente es para diferenciar cuando estás en un discurso y cortas el discurso igual. Sí, te ponen en estado de coma alta. Eso Y ahí debe te ser quedas. grave. Ya, perdón. Estado de coma. Ok. Miguel Ángel Reyes pregunta el origen de la palabra lisonjero. Lisonjero. Hay un, Lisonjero, bueno, lisonjero, extrañamente, porque la palabra lisonjero, lo que voy a decir parece raro, pero así parece ser.
Lisonjero viene de una evolución medieval muy extraña. Del lisonjero viene de una sustitución de letras, originalmente, de primero la palabra de lisonjero, sufrió antes una metátesis y era losenjar la palabra en la Edad Media, en el siglo XII y XIII, y antes la O venía de la AU, o sea, viene de laurear, o sea, lisonjear a una persona, o sea, decirle cosas bonitas, decirle algo agradable, etcétera, etcétera. Viene justamente de laureado, de loa, de laurel en última instancia, ¿no? O sea, las personas laureadas, que se les ponía la corona de laureles, ¿no? Por supuesto. Como Laura, ¿no? Laura viene de laurel, ¿no? Viene de ese antiguo árbol que tiene varias especies en el Mediterráneo y que originalmente era un árbol que encarnaba a una diosa antigua mediterránea y que los griegos le llamaban Dafne, ¿no? Era la diosa Dafne. Y todos conocemos el mito famoso de Apolo y Dafne, porque originalmente el mito de Apolo y Dafne, de que Apolo va persiguiendo a la ninfa Dafne, y en el momento que la abraza para violarla, ella le pide a los dioses, ¿no?, que la transformen, y la transforman en un laurel. Hay una escultura extraordinaria de Bernini en el Museo de la Villa Borghese, que es increíble que a alguien se le haya ocurrido hacer una escultura de una transformación instantánea, ¿no? Es narrada por Ovidio de una manera maravillosa, pero a lo que se refiere es que el laurel, y de aquí viene todo el asunto de la lisonjear, el laurel se mordisqueaba por la pitonisa y entraba en éxtasis, ¿no? Ahora, el laurel que nosotros conocemos no es intoxicante y creemos que es otras formas de laurel que se le llama laurel cerezo. ¿Lo has fumado? No, pero hay otras formas de laurel. Te lo pero comes viene en de el ahí espagueti y no pasa nada. De encumbrar, elogiar. O sea, lisonjear viene de encumbrar, de laurel, al que se laureaba, al que se le hacía una loa, al que se le y que se le ponía, por lo tanto, la corona de laurel. O sea, incluso los griegos a los invitados, para decir que los trataban a cuerpo de rey, pues les ponían una corona de laurel, ¿no? Para que el de mesero hecho, supiera bien a quién lisonjear, ¿no? Exactamente, a quién lisonjear, ¿no? La ocasión más célebre donde viene la palabra lisonjero, porque creo que incluso así lo preguntan, debe ser ese famoso soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Origen de la palabra lisonjero. Sí, que es pues un adjetivo en realidad, ¿no? Y es pues aquel soneto que comienza: si al imán de tus gracias atractivo vence mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero? Si has de burlarme luego fugitivo, ¿no? Ahora, fíjate que en español hay una cosa curiosa con la palabra lisonjero. Uno pensaría que lisonjero deriva de la palabra lisonja, y no es así. Lisonja deriva, es una derivación regresiva de la palabra lisonjero. Primero existió la palabra lisonjero y luego existió las lisonjas. Otra cosa curiosa, lisonja tiene dos acepciones en español. La lisonja está relacionada con andar lisonjeando a alguien, diciéndole... Laureándole, haciéndole loas. Exacto, deriva del lisonjero. Pero hay otra lisonja que deriva del francés losange y que es el rombo en heráldica, la figura de un rombo en un escudo de armas en heráldica. También se dice una lisonja, pero deriva de losange en francés, que significa rombo. ¿Y no de dónde viene eso de lisonja de jamón? Una lisonja de jamón. Una lisonja de jamón, ¿no han oído eso? ¿No? Pues cuando le tienes mucho afecto al jamón, lo abrazas, le das sus apapachos. Y lo alabas. Conviene agregarle laurel al jamón. Claro, hay que poner laurel, a lo mejor también con laurel sabe un poco mejor. Queda una chula. Juan Carlos Smith pregunta, ¿por qué decimos bueno al contestar una llamada telefónica? Bueno, Ahí yo se no sé oyen bien, las pero... llamadas, por ahí se oyen las Ya llamadas. están Exacto, sonando es un nuestros efecto teléfonos. auditivo. Qué bueno que están sonando nuestros teléfonos. Yo supongo, pero lo digo sin conocimiento real de causa, que tiene que ver con el hecho de que en la prehistoria de la telefonía en México... que fue hace muy poco tiempo. Pues sí, relativamente. Recuerdan todos cómo trabajaban las operadoras telefónicas, que tenían unas cajas donde iban haciendo unas conexiones, entonces iban realizando un contacto. Entonces lo primero que hacía la gente cuando descolgaba el teléfono era preguntar si el contacto era bueno, es decir, decían, ¿es bueno el contacto? Y del otro lado, en caso de que lo fuera, decían, sí, es bueno el contacto. Y finalmente, por una tendencia natural a abreviar las cosas, ya no estamos diciendo si es bueno el contacto, decimos sencillamente bueno, ¿no?
y con eso estamos del otro lado, que es, en cada país hay costumbres distintas. Me estaban ¿Cómo contando dicen? antes de entrar al aire que en Alemania tienen algo que me parece muy práctico, que uno responde el teléfono diciendo su nombre o su apellido de inmediato para que sepan quién es y el Y si otro... te quieres negar, Pues ya te amolaste. ¿Cómo dices en España? No, en España sí Aló, que dígame. aló, o- dígame. No, Aló, lo hacen en hola. Había una francés. pregunta ahí, la especial. bueno, pues vámonos también ahora con el Diccionario Anaya de la Lengua, un clásico de la dichosa palabra que regalamos con alguna frecuencia, un libro muy útil, y no solo para hacer consultas, sino para detener puertas y toda suerte de cosas, porque es francamente muy pesado. ¿Y quién se puede llevar este Diccionario Anaya de la Lengua esta tarde aquí en la dichosa palabra, esta noche más bien aquí en la dichosa palabra? Bueno, pues aquel nos diga cuál es el nombre y el número de versos de un poema muy, muy famoso. Les voy a dar una pista pertinente esta semana, que comienza así. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea. Repito, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea. ¿Cómo se llama este poema y cuántos versos tiene? El que acierte, el que conteste correctamente, se llevará el Diccionario Anaya de la Lengua en todo su pesado esplendor. Solo No, el es el primero primero. que acierte. El primero solamente que hay un acierte, así diccionario, es. Y vámonos rápidamente a unos mensajes. Antes de ello, veamos otra entrevista. La dichosa palabra sale a la calle otra vez y sale a preguntarle a una experta. Nos llegó la pregunta de quién le ha puesto nombre a los astros descubiertos en la modernidad, y la respuesta, mejor que contestarla nosotros, la contesta Julieta Fierro. La Unión Astronómica Internacional es la responsable de bautizar a los astros, no solo a las estrellas mismas y a los planetas, sino a las estructuras superficiales. Esto se debe a que en la época victoriana, cuando se empezaron a descubrir muchos de los asteroides, algunos astrónomos les ponían nombres de sus amantes y esto les resultó sumamente escandaloso. Y desde entonces la Unión Astronómica Internacional tiene una comisión de nombres que es la responsable de bautizar a los objetos nuevos y, insisto, a sus estructuras. Y por eso hay en Venus, por ejemplo, pues cráteres Sor Juana o Frida Kahlo, en honor de nuestras grandes pensadoras. ¿Qué tal? Seguimos aquí en La Dichosa Palabra y estamos muy dichosos porque ya el regreso se nos hacía tarde. Hay una Eso- sección nueva. Y eso ¿Mande? que todavía no adelantamos el reloj. Sí, eso que todavía no se nos ha adelantado. el reloj. Adelanten su reloj. Pero en es la hoy en noche. la noche. Claro, hoy en la noche Antes de todos dormirse. adelanten La su noche reloj. más corta del año. Es más, adelántenlo 2 horas. Sí. Y el jueves 8 de abril va a bajar el suministro de agua en casi todas las delegaciones del DF y en la mitad de los municipios conurbados ¿Por del qué? Estado ¿Por qué de México. estás ¿Y quién haciendo usa que- agua? No, porque me Manejo? pareció de pronto importante que, así como hay que adelantar el reloj, hay que apartar agua para el 8 de abril porque en casi todas partes va a bajar el suministro de agua. ¿Pero por qué sabes eso? Es un hecho. Es un rumor. Después de Te hago esta- toda la No, historia. no, no. Después de esta sección, Bueno, pero no es un rumor, es muy confirmado. y- después de esta sección de servicio social que Nicolás Alvarado les brinda espontáneamente a ustedes. Patrocinado Por mí. Hay aquí algunos correos electrónicos que nos han llegado sobre modismos. Sobre modismos, por ejemplo, de Chihuahua, Miguel Torres Velázquez nos dice, a los niños se les llama lepes. Entonces, cuando algunos andan de traviesos, se dice, los lepes están dando lata. Y a los autos se les dice muebles. Si alguien necesita que lo lleven y no sabe si la otra persona tiene carro, le dice, ¿traes mueble para llevarme? Hay un correo muy bonito de... Ay, tú léeme esta porque está muy... El apellido lo lees. Sí. Idoya. Idoya. Leal Belausteguigoitia. Ella es de Torreón, Coahuila, pero el apellido es vasco. O por lo menos algo tiene que ver. Dice, aquí a los zancudos les decimos moyotes.
Y a las hormiguitas pequeñitas les decimos asqueles. ¿Cómo? Asqueles. Asqueles. O sea, abusados de pisar unas asqueles con tamaños moyotes. Laura Elena Quirós, de Pachuca, Hidalgo. Está muy bueno. A las flacas se les dice chirgas, se escribe con X. Y dice, chirgas se pronuncia con Ch. ¿De veras? No sé si es una palabra en lengua, lo que sé es que es usada en las zonas mineras. Ah, está muy Es interesante. que yo tengo una No, amiga a pero la que es le que- dicen chirga y seguro no sabía por qué le dicen chirga. Pero debe ser tamaño. flaquita o chiquita, porque normalmente se le dice chirgo a lo que es un poco disminuido en proporciones, ¿no? Ahora, está muy interesante que lo plantee porque dice, en Pachuca, también en Guanajuato y también en Zacatecas. A lo mejor la cuestión era, si es chirga, puede pasar por las grietitas de las minas, ¿no? ¿Sí? Porque una que no es tan chirga, que está más o menos más, Se lo contaban desde fuera. ya no entra ahí. Pues mi amiga es judía Bueno, pues de les ascendencia agradecemos romana y a todos francesa, ustedes pero que nos hayan mandado estos correos electrónicos con modismos. Sigan mandando sus modismos. Si no llegan, pues ya ni modismos, ¿verdad? Sí, ya ni. Por ejemplo, aquí hay un modismo. No tengo que leer de dónde viene, ¿verdad? No, No. Ah, bueno. Significado de la palabra odeón, El nombre de la... de Mónica Hernández. Bueno, Odeón, Odeón. obviamente ¿Quién sabe Odeón? tiene una cercanía con la palabra oda, odeion en griego u ode, es decir, ode es Tiene el canto, mismo origen, tiene el mismo origen y básicamente Odeón vendría a significar el lugar del canto, el lugar donde se canta. Hay todavía muchos teatros célebres que llevan el nombre de Odeón, uno muy famoso en París y en otras partes, pero supongo que el más eminente debe ser el que mandó construir Pericles en el siglo V a.C. Al pie de la Acrópolis. Al pie de la Acrópolis, en Atenas, y que según decía la primeros, ¿no? leyenda, era un teatro techado con un toldo y los mástiles que sostenían ese toldo se supone que pertenecieron antiguamente a la escuadra, al ejército. Al ejército de Jerjes, alguna de las naves del ejército de Jerjes, que fuese rey de Persia, que invadió Atenas en su momento. De hecho, Y guerras lo- médicas. se supone que lo manda a construir Pericles en conmemoración de la batalla en donde De la le batalla. ganan a los persas. ¿no? Pues, Exactamente, yo no y sabía, ese, la batalla sí. donde le ganan los persas es la batalla de Salamina, la famosa batalla de Salamina. Cuando ya es estaban en persas, conmemoración de esa hacían su batalla. odeón. Y con las velas y con los mástiles y todo, como digamos, tributo de guerra, se mandó a hacer el Odeón, ¿no? Pero normalmente los griegos, es curioso ese caso, porque normalmente los teatros griegos eran al aire libre, eran Sí. siempre al descubierto. ¿sí? Pero estos eran techados, Techados. ¿no? Y eran Como un conservatorio, específicamente como un- para las artes musicales o los concursos musicales, que además después pues, hubo muchos otros odeones en Grecia y también en Roma. Y bueno, y en todas pues, las ciudades helenísticas. Yo infiero que básicamente fue tiene un que ver con la elemento acústica, importante. que fuera techado, ¿no? Es decir, para que hubiera una mejor audición. No del- De necesariamente. hecho, la acústica No, la la conseguían acústica. por la ladera. Sí, la Como no acústica había no era por el gradas y techo, no ¿no? tenían gradas para construir, lo que hacían era aprovechar las laderas de las montañas para que ahí se pudiera construir el teatro. escenario abajo y la gente se sentara en las laderas. Entonces, quién sabe cómo estudiaban la ladera o elementos que pusieran en los laterales, porque decían que la acústica siempre era excelente. Bueno, Bueno, ahí hay quien opina justamente lo contrario. También hay quienes dicen que porque esa acústica se basaba en una serie de proporciones de algunos arquitectos griegos de la época y tenía razones filosóficas y no sé qué, pero algunos acusan de un retraso inmenso a la acústica de los teatros, precisamente porque todavía en la época muy moderna, todavía en el siglo XX, a principios del XX, se construían siguiendo las mismas proporciones acústicas. Bueno, que habían recientemente sido un determinadas en grupo aquel entonces. de animadores, de matemáticos y arquitectos británicos han hecho una recreación tridimensional en video del Odeón griego. Y a la conclusión a la que sí llegaron, y esto digamos forma parte de su reporte, es que la visibilidad desde la mayoría de los asientos era malísima. en el Ah, Odeón. pero era el único espectáculo que tenían, entonces igual a ellos les sí. parecía Bueno, pero maravilloso. era para oír, no para pero ver, ¿no? muchas Pero el veces Odeón, pasa- claro, pero el muchas Odeón veces a pasa veces con no los era- modelos griegos, que fueron muy buenos en su momento, pero que luego nos hemos empeñado en copiarlos y como pasó en la medicina, pasó en muchas cosas. Y, Arrastramos los y errores. claro, o sea, cuesta trabajo cuestionar el modelo, ¿no? La sala de Zahualcoyo es un odeón.
Bueno, no o no? necesariamente. Bueno, no a necesariamente veces porque en el inclusive, Odeón, A ver, en el tú Odeón se quieres le da saber una qué parte significa. del teatro, Citaban. a veces a una parte del teatro se le llama Odeón, a donde está el coro, es precisamente porque El de ahí coro es donde se orquesta, canta. luego Porque los actores vinieron el después. Odeón, la palabra Odeón, como decía Pablo, viene de una raíz antiquísima indoeuropea que es good, y que tiene que ver con hablar, eso con dilo otra vez cantar. porque suena muy bueno. Eso. Algo así es, ¿no? Es G-W-A-D. ¿No? Está bien. Y entonces esa Lo tienes raíz que decir 2 veces. No, ya con esas. Perdón, y sí. esa raíz indoeuropea es cantar y hablar. De hecho, para decir cantar, repetían 2 veces la palabra. O sea, es de donde viene el ritmo de Eso, Odeón. no sé. Han de haber Odeón. cantado feo. De hecho, en O sea, muchos es hablar, lugares, básicamente, no tanto Odeón, actuar. No No tanto tanto actuar, era actuar. hablar. Odeón también se le llaman los kioscos que hay, bueno, no sé cómo se llaman aquí. Kioscos es esa plataforma que hay en algunos zócalos, donde se ponen las orquestas y a veces los fines de semana se ponen. En muchos lugares se llaman así porque en realidad Odeón quedó como palabra para definir los espectáculos que tienen que ver con música. Entonces, en muchas poblaciones actuales se llama Odeón también al kiosquito que hay en los zócalos. Claro. Vamos a regalar algunos libros más aquí en la dichosísima palabra. Quien la... No es que le atine, ya sabemos que no es que le atine, sino que la sabe, etcétera. Porque luego nos llegan una serie de correos que atinarle dicen, al no teléfono. es que vaya yo a adivinar. Lo Oye, que pasa es que pero lo decimos como probabilísticamente cosa, debe ser como posible que cosa le atines también. metafórica. Unidad Monetaria de Honduras. Ojo todos los hondureños que nos están viendo. Pues porque sí nos ven, hay. ¿eh? Sí nos ven. Claro, sí. Yadira Sí, sí. Eguren, por ejemplo, nos está viendo. Fue la alumna mía y una vez mandó un email, bueno, etc. El nombre está tomado de un famoso cacique que luchó contra los españoles en el siglo XVI. Unidad Monetaria de Honduras. ¿Lo sabrán los de Honduras? No sé. Bueno, ahora bien, los libros son de Verónica Volkov, esta magnífica poeta, según yo, nieta de Trotsky, lo es. Aquí recopila sus poemas en Oro del Viento. Chulada del libro este de Verónica Volkov. Cortesía editorial Lega, ¿no? Sí, de ediciones en así es. Sí, es una coproducción también con De Conaculta. Conaculta. Y de Ryszard Kapuscinski, Los 5 sentidos del periodista. A ver, ahí les va una dichosa palabra. ¿Cuáles son los 5 sentidos del periodista? ¿Verdad? Seguro el primero de Aquí ellos, dice- el primero de ellos es olfato. Dice, estar, ver, oír, compartir, pensar. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien, este muchacho. Olfato no te lo promete menciona. este muchacho. Opción, la revista Opción, la revista del ITAM, de los alumnos del ITAM, que es una revista muy bien hecha y con toda esta carga humanística que a veces pensamos que el ITAM podría no tener porque no tiene sus lugares comunes, pero que sí tiene. Y Opción, aquí le dice muy bien que sí los tiene. Bueno, tan bonita que vamos es, con una palabra también desde Odeón. Ahora pasemos al origen de la palabra pozole. Porque es que pasaron Que no mucho se hambre, diga ¿sabes? eso. Que Es que los ahora es espectáculos. semicircular. ¿Sabes que los espectáculos eran tan largos porque había tantos concursos de gente que iba ahí a hacer sus orquestas y sus espectáculos, que la gente se llevaba la comida, la merienda, la Pozole, cena? claro, No llevaban pozol. No, Seguro pero que no igual llevaban. viene de ahí la relación. Cacahuacintle descabezado, creo que no era. No Era llevaban pozol. prehispánico, no sé. Bueno, todos sabemos que el pozole pues, es un guiso típicamente mexicano de origen prehispánico, en el cual se pone fundamentalmente carne de puerco, ahora se hace con otras cosas, pero donde la base de, bueno, se le echa, todos sabemos, lechuguita, se le echa chilito, rábano, Con diminutivo. su Su lechuguita. orégano, Bien picadito, bien finito. bien picadito. Bueno, hay pozole blanco, ¿no? Que no se le echa chile piquín. Hay pozole también verde, que se le echa tomate verde. Y bueno, pero el pozole, la palabra pozole viene de pozol, pozzoli, ¿no? De pozzoli y el pozole quiere decir espuma. Y es porque el pozole se hace, digamos, calentando los granos de maíz hasta que truenan los granos de maíz y se genera una especie como de espuma en el momento que truenan. Y esa espuma es la que le da el nombre al guiso de pozole. Ahora, hay algo interesante. Bernardino de Sahagún cita que los antiguos mexicas, y por supuesto ahora sabemos que todos los pueblos mesoamericanos que hacían sacrificios humanos,
parte de los sacrificados, parte del cuerpo de los sacrificados, sobre todo en las fiestas Ashipe, se le partían algunos pedacitos y se dividían esa carnita y la ponían en un guiso con maíz tronado, que se llamaba tlacatlacuali o algo así, no recuerdo la palabra, que cita Sagún, y que Robelo y otros investigadores aseguran que es exactamente el pozole, ¿no? Pero que eran de prisioneros. En realidad, ese sacrificio humano lo hacían de los prisioneros y se lo ofrecían a Moctezuma. No, pero, O sea, pero el no más a pozole, Moctezuma. sí, pero digamos el sagrado, yo creo que el que... El sagrado guiso, pero era una especie de comunión porque la víctima, el sacrificado, se convertía realmente en el Dios, Entonces era realmente un sacrificio humano en el cual el Dios que cobraba forma humana, justamente se sacrificaba y se comulgaba con él, o sea, se comía con él. Entre paréntesis, ahorita para la semana Pero que que nadie nos piense en viene, eso, el exactamente, próximo pero que en el septiembre. Concilio de Sí, no, el Trento, sacrificio era Bueno, comer. en el Concilio de Trento se parte de que el sacrificio de Jesús es un sacrificio humano, es un sacrificio de Cristo como humano, ¿no? Perdón, Sí, lo que que- pasa es que el proceso de civilización, algunos El arguyen, es último simplemente sacrificio. un proceso de ir sublimando las Sí, ahorita cosas. ya el pozole ya no es con gente. No, ahora eso sería seguro? como, eso sería como de Por nota fortuna, roja, no. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, y bueno, las poquianchi. Bueno. Le preguntamos a la doctora Anabel Ochoa, ella es una experta en cosas de... ¿Y cuál es el mejor afrodisíaco? ¿De qué? ¿Cuál es el mejor afrodisíaco? A ver. El cerebro, indudablemente. El cerebro es esa gran máquina de placer, de imaginación, de fantasía, de drogas naturales. Finalmente, afrodisíacos existen, pero por supuesto que es el cerebro. Lo que pasa es que no es fácil alimentar el cerebro como afrodisíaco, pues también le hace falta alimentos. Acicates no se alimenta solo, pero es la gran fábrica de fantasías. No, pues tenía gripa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí de nuevo. Bueno, ya no hablen, ya se sacaron el diccionario. No hablen para el Cállense diccionario. todos. Sí, llámenos, por favor, nos encanta que nos Estamos llamen. en vivo, no permitimos una Ya palabra. no hablen para el diccionario, pues ya se le sacó Felipe Huerta. Contestó correctamente que el poema es Piedra de Sol y tiene 584 versos en decasílabos. Los contó a mano. No, Bien. no me acuerdo bien, pero creo que corresponde al número de días del ciclo de Venus alrededor del Sol o al doble del calendario de Venus. No me acuerdo bien, pero está explicado por José Emilio Pacheco cuando habla de... No, y por Piedra Paz, de Sol. Paz dice Y por que, Octavio Paz. En la que primera llevaba edición de Piedra de Sol 580 venía. versos y que entonces luego ya es muy se largo. dio cuenta cuenta. de esa idea, entonces le añadió 4 más. Sí. Para No, sí, que lo cuenta coincidiera por con ahí. el ciclo de Venus. Acá esos 4 Bien. últimos, a ver cómo están. No, lo repite. Ah. Ok, nos escribe Carlos García, nos pregunta, significado de la palabra bizarro. Bizarro, una bizarría. Pues significados. está curiosa esa palabra porque bueno, sobre todo en México existe una confusión de significado que ya no sé si se acepta por uso normal. Por O por ejemplo, viene del francés esa confusión, ¿no? viene del francés y viene del inglés. En realidad nuestra palabra bizarro viene del italiano. Claro. De ahí viene la confusión. En italiano la palabra bizzarro, escrita con 2 zetas y 2 r's, significa valiente, bravo, así con coraje. Y entonces, en realidad nuestro bizarro significa eso, es valiente, ¿no? Cuando uno actúa de forma bizarra es porque realmente ha sido muy valiente. Sí, ese es el en una... sentido correcto, claro. Así lo hace la RAE y así lo describe también Corominas. El problema es que Seco, el diccionario de Manuel Seco, recoge el español actual. Y el español actual, al menos en ciertas zonas, sobre todo de América,
bizarro se utiliza con ¿Es la hecho derivación francesa e inglesa de bizarre, que significa raro, extraño. Algo es bizarro Exótico. porque es extravagante. Entonces de ahí viene el uso de bizarro como, esto es muy bizarro, eso significa como que esto es muy extraño. Seco lo recoge por ser un uso actual. Lo que ponemos en pero es duda que- es si Es es que el correcto diccionario o de no. Seco es un diccionario de uso. De o sea, no uso. es para decir si están bien o mal las cosas. Así se usa. Así se Pero usa, es que las y dos, otra las cosa dos, es- las dos palabras son finalmente la misma. ¿Por qué? Porque ustedes en español decimos, valiente libro el que me tocó, o valiente cosa la que está diciendo esta persona. En francés se Locura, hace sí. lo mismo, es decir, de bizarre se utiliza como un sinónimo de brave, que es valiente también. En francés también se dice valiente libro, valiente cosa, para decir una cosa rara, extravagante, importante. Y digamos, en francés solo sobrevivió ese uso de bizarre, ya solo significa extravagante, pero pasó, digamos, por ser un sinónimo de valiente originalmente. En Lo español que pasa es que como no. los valientes no italiano- abundan, pues Exacto. también. Pero lo raro no sí. asesinan. No, en italiano No viene de asesinan. pizza. En realidad la palabra... Es como iracundo, ¿no? Sí. Pizza es así como Es un pizza, es iracundo. como ira, como furia, La ira, como furia, sí. coraje. Y... Yo me acuerdo Bizarro, que era un cuate en Superman, que estaba todo cuadriculado y que hacía exactamente lo contrario de lo que hacía Superman. Por eso. No, la Eduardo, confusión. Bizarro Bueno, a ver. fue el conquistador de Perú. Es que tenía gripa. Tenía gripa. Tenía gripa. A ver, Va con la dichosa. Oiga, vamos con la dichosa porque se nos ve el tiempo. La Unidad Monetaria de Honduras. El nombre está tomado de un famoso cacique que luchó contra los españoles en el siglo XVI, Lempira. No, Lempira, ¿no? Bueno, Lempira suena con más impacto, es Lempira. Es Lempira, es la Unidad Monetaria de Honduras para los que nos estén escuchando. ¿Nos da tiempo de algo todavía? Bueno, Nos da tiempo de entonces agradecer. parece que ya no nos da tiempo. Agradecemos mucho a todos ustedes por vernos. Los invitamos deben a hacer así, que nos ahora, escriban. Aquí están nuestro público. Emocionado, entonces. Nuestro público aquí en el estudio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a mis compañeros. Y aquí todos nos despedimos. Esperemos que en Sábado de Gloria... Una cosa importante, se nos pasó comentar que no va a haber repetición de este programa durante un par de semanas. Después probablemente haya repeticiones, pero por ahora... O el que lo vio, lo vio. El que lo vio, lo vio. Y Ya- el que ya no, olvidé. se lo Está aquí el sábado a contaron. las 8 de la Va a ser noche, nada lo más. ve, y el que no, ni modo. Claro, va a ser lo nada cuenten. más aquí en vivo de Sí, es la 8 vida. a 9 en este nuevo horario. Bien, nos vemos el Sábado de Gloria. Que tengan buena Semana Santa. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.